¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ray Flores y esta es la cápsula matemática número 17 donde voy a hablar de grafos. Voy a continuar con el tema que estuve tratando en la cápsula número 16, en la anterior. No voy a dar introducción a esta serie de videos porque creo que ya estoy en el número 17. Para estas alturas creo que los que me están siguiendo pues ya saben de qué se trata. Pero si acaso tienes dudas de qué se tratan estas cápsulas matemáticas, son videos cortos donde voy dando pequeños conceptos e ideas matemáticas importantes de pensamiento matemático formal y las estoy tratando de hacer compactas. Voy aprendiendo, discúlpenme si a veces he hecho un poquito de rollo, trataré de ir haciéndolas más compactas para que puedan verlas en el menor tiempo posible, porque lo que quiero es hablar específicamente de conceptos matemáticos. Entonces, en esta estoy hablando de grafos específicamente. Es un poquito el final del tema, de la primera repasada del tema de combinatoria. ¿Por qué hablo de esto primero? Porque esto, particularmente los grafos y todos los temas de combinatoria, nada más requieren del concepto de conjuntos. Pues bueno. Pues bueno, vamos a hablar aquí. Yo he visto ya en la cápsula anterior que un grafo era un objeto matemático, una abstracción matemática que se forma con dos cosas: un conjunto de vértices, un conjunto de cosas que le llamamos vértices, es un conjunto finito, por cierto, y un conjunto llamado de aristas, pues, y esas aristas son relaciones entre vértices. Entonces es un subconjunto del producto cartesiano, o es una relación, como le llamo por ahí en algunas de las cápsulas anteriores. Pero intuitivamente nosotros nos podemos imaginar o representar un grafo de manera muy fácil, hasta un niño de primaria lo entiende, como puntitos conectados con rayitas, ¿sí? Los vértices se representan con puntos y las aristas se representan con líneas que conectan esos puntos, simplemente conexiones. Entonces pueden quedarse con esa representación, aunque formalmente hablemos del conjunto de vértices y del conjunto de aristas. Entonces, en este caso va a ser un grafo no dirigido. En el video anterior hablaba de grafos dirigidos también, que eran en donde había una dirección en la relación. Si tenía dos vértices, lo podíamos representar como una flechita. En este caso vamos a hablar de grafos no dirigidos, quiere decir no son flechitas, simplemente son conexiones. Dos puntos están conectados o no están conectados. Ok, vamos a ver este ejemplo para lo que quiero explicar el día de hoy, que es un grafo con un conjunto de vértices que le voy a nombrar U, V, W, X, Y. O sea, son 5 vértices, y las aristas las voy a nombrar A, B, C, D, E, F. Es decir, van a ser 6 aristas. Entonces, 6 aristas y 5 vértices. En eso va a consistir el grafo para este ejemplo, para poder comentar lo que quiero comentar. Y una de las cosas primeras que quiero comentar es la notación. La notación en los grafos. Bueno, ya sabemos que los puntitos los llamamos vértices y a las rayitas o a las conexiones le llamamos aristas. Sin embargo, podemos representar una arista como un conjunto de dos vértices. Por ejemplo, en este caso, si A es la arista que conecta a U con V, pues el conjunto U y V de dos elementos representa la arista A. Es decir, A es exactamente el conjunto de dos vértices U y V. Y a veces, como medio por flojera, cuando estamos escribiendo en algún problema o en algún teorema, pues no queremos estar escribiendo las llavecitas estas. Podemos simplemente poner U y V. Es medio una notación, digamos, que se vale y se usa en algunos lugares, en algunos libros, simplemente para hacerlo más rápido a la hora de las explicaciones y eso, cuando tengo muchos vértices o muchas aristas. B, por ejemplo, en este caso B sería la arista que conecta V con W. Entonces B sería el V con el W, la pareja VW o VW, y etcétera, ¿no? Digo, ahí no tengo de hecho todas las aristas definidas, pero ahorita lo voy a hacer a manera de ejemplo para que se den cuenta. Ahora, como lenguaje, si dos vértices están conectados con una arista, por ejemplo, U y V están conectados por la arista A, entonces yo digo que los dos vértices son adyacentes, ¿sí? U y V son adyacentes porque están conectados con la arista A, y si dos aristas llegan a un mismo vértice, por ejemplo, el caso de la arista A y la arista B, que llegan al mismo vértice V, decimos que A y B son o inciden, pues no son incidentes, también se podría decir, pero más bien se diría inciden en B, es decir, llegan al vértice B. Son como las dos palabras clave aquí, son adyacencia de vértices o incidencia de aristas, son los dos conceptos importantes. Y eso me lleva a las dos representaciones que tenemos, o las dos formas de representar la información la información que hay en un grafo a través de dos tablas diferentes. Entonces voy a comentarles aquí estas dos tablas que son bastante importantes a la hora de trabajar con grafos. Siempre que trabajes con un grafo debes de
de usar a lo mejor alguna de estas dos tablas o las dos, dependiendo de tu problema. Digamos, son ideas que te pueden servir. Una es la tabla de adyacencia o matriz de adyacencia, también se le puede decir. Matriz de adyacencia o tabla de adyacencia, en donde yo pongo aquí una tabla como en Excel o algo así, los vértices de un lado, U, V, W, X, Y, y los vértices del otro lado, y luego voy a poner en cada cuadrito si hay una conexión entre dos vértices o no la hay. Por ejemplo, aquí entre el vértice U y el vértice V está la arista A, que es lo que ya teníamos, y entre el vértice V y el vértice W está la arista B. Entonces, con esta tablita me puede ayudar a decir quiénes son el resto de los vértices, por ejemplo, pero el resto de las aristas. Por ejemplo, la arista C está conectando W y X en este ejemplo que yo ya saqué. Entonces vamos a escribir acá quién es quién es C. C es la arista que va de W a X. Entonces, C sería esta. Y luego D sería la arista que va de V a Y. De V a Y ni siquiera hay aristas, ¿verdad? Creo que más bien era W a Y. Sí, esa es la que sí va de W a Y. Bueno, tal vez aquí quiero corresponder esto. Estas dos no son. Me improvisé. Es de W a Y. Aquí estaría la arista D y aquí. De W a Y es esta. Si no había una correspondencia entre la matriz y la arista, el ejercicio me falló ahí, pero creo que ahorita ya quedó claro, ¿no? Simplemente cambio estas dos. Y de W a Y, pues es la arista D. A ver, vamos a ver la arista, a ver si no me equivoqué con la otra. La E es de X a U, de U a X. Esta sí está bien, es esta de aquí, la E. Y la última es la de Y a X, sí, de X a Y, que es la F, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que hace esta tabla es codificarme las relaciones que hay por ahí en el grafo. Entonces, yo puedo usar el grafo para construir la tabla, o como en el caso que acabo de hacer ahorita, puedo usar la tabla para construir el grafo que está ahí. Ahora, otra matriz, otra tabla o matriz que es importante o que pueden usar cuando quieren representar grafos es la tabla de incidencia o la matriz de incidencia, en donde en este caso ponemos por un lado los vértices U, V, W, X, Y, y por el otro lado, en lugar de los vértices, ponemos las aristas, en este caso A, B, C, D, E, F, ¿sí? Entonces las seis aristas y los 5 vértices los ponemos, y lo que vamos a hacer es marcar qué aristas inciden en qué vértices. Por ejemplo, aquí ya tengo que la arista A va de U a V, que es la que ya tenía, la B va de W a V, de V a W, ya la tenía, y ahora la C, por ejemplo, como ya la tengo de acá, va de W a X, entonces la C va de W a X, y luego la D va de W a Y, la D va de W a Y, la E va de U a X, la E va de la U y pasa por la U y pasa por la X, y la F finalmente va de X a Y. La F va de X a Y, y esto digamos que es otra manera de representar las conexiones que hay por ahí en ese grafo que está ahí arriba. Ahora, si se fijan, por aquí tengo en medio, finalmente tengo otro grafo diferente al de arriba. Bueno, aparentemente diferente al de arriba. Pero si son observadores, y eso es justamente uno del mensaje final que quiero dar en este video, si son observadores se darán cuenta que este grafo es exactamente el mismo grafo que está arriba, ¿sí? Es la misma estructura que está arriba. Simplemente hay que darle nombres correctos a los vértices. Entonces fíjense cómo voy a darme cuenta de que el grafo de abajo y el grafo de arriba son esencialmente el mismo, representan exactamente la misma información. Y para eso, de hecho, lo que me tengo que dar cuenta es que, esto lo voy a decir con palabras, porque luego es difícil darse cuenta que dos grafos son iguales. Bueno, no son iguales, la palabra correcta es isomorfos, pero ahorita voy para allá. Si se fijan, este grafo de que está acá arriba está compuesto como una especie de cuadrilátero, y luego tiene este lado que es C. Observen este lado C. Es un cuadrilátero que tiene un lado C, y luego ese lado C es lado también de otro triángulo por acá por fuera, ¿sí? Entonces es como un cuadrilátero pegado con un triángulo. Tengo una manera muy fácil en español de describir visualmente lo que me está representando la estructura de este grafo. Pero acá también tengo un cuadrilátero y un triángulo. Entonces yo sé que si a este que está aquí le llamo C,
esta sea la arista C, entonces podría representar exactamente esta información a través de esta figura que está aquí. Simplemente poniendo aquí, este sería el vértice solito que está Y, esto tendría que ser X y W, vamos a ponerle aquí X y W, y luego sería X, W, V y U, V y U, ¿sí? Y ahora no es nada fácil, no es nada difícil ver que este grafo que está aquí representa exactamente el mismo de arriba. Fíjese cómo el de X a U sería la arista E, esta sería la arista E, que la E nunca me sale bien. De U a V ya la tengo, sería la arista A. De V a W ya la tengo, que es la arista B. La otra era la C, ya la tenía. Y de W a Y era la arista D, ¿sí? Me faltó de X a Y, que era la F, nada más, ¿sí? Ahora, chequen ustedes, pónganle pausa para que se den cuenta que ambos grafos conectan exactamente los mismos vértices a través de las mismas aristas y de hecho tienen exactamente las mismas matrices tanto de incidencia como de adyacencia. Por lo tanto, de hecho, los dos grafos son, aunque parecen o parecían inicialmente diferentes, a final de cuentas nos dimos cuenta que son exactamente iguales. Bueno, iguales entre comillas. A este concepto, vamos, cuando dos grafos representan la misma información, si los etiquetamos de la manera correcta, se le llama que sean grafos isomorfos, o se llama isomorfismo de grafos. Entonces, este es como que el concepto final que quiero tratar aquí. Estos grafos son isomorfos. La idea de isomorfos, esto lo van a ver mucho en matemáticas, es que tienen la misma forma. Morfos es como de forma y iso es algo así como la misma. Entonces pueden pensar que es como la misma forma. Son dos grafos que tienen la misma estructura o la misma forma. Ok, quisiera platicarles, por ejemplo, acerca de aquí en adelante. De hecho, ver que dos grafos son isomorfos, antes de pasar a lo que sigue, ver que dos grafos son isomorfos es bastante complicado porque tengo que encontrar una manera de etiquetar los vértices de manera equivalente y luego ver que todas las aristas corresponden perfectamente en las dos, bueno, en cualquiera de las dos, porque las dos definen, en cualquiera de las dos tablas o matrices funcionan. Pero bueno, una de las formas, por ejemplo, que nos va a servir para empezar a analizar eso es por ejemplo, contar cuántas aristas llegan a cada uno de los vértices. Por ejemplo, a este vértice llegan 3 aristas, aquí llegan 2, aquí llegan 3, aquí llegan 2, etcétera. Sin embargo, para poder hacer eso, pues tenemos que usar, obviamente, números. Bueno, lo que estoy diciendo es que aquí llegan 3, aquí llegan 2 aristas, 2 aristas, 2 aristas y acá llegan 3. Igual acá arriba, aquí llegan 3, 3, 2, 2, 2, por ejemplo. ¿Sí? Eso es a lo que se le llama el grado del vértice. Sin embargo, para poder hablar bien y formalmente de eso, necesito entrarle al concepto de lo que son los números. Y bueno, yo creo que antes de seguir hablando sobre grafos, quisiera pasar a otro tema, que es el tema de los números, para poder formalizar un poquito básico, darle una primera repasadita por encima al concepto de los números, y luego más adelante regresaremos a profundizar más en el concepto de grafos. Muy bien, yo creo que con eso termino el video. Les agradezco bastante por haberlo visto. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Y estaré subiendo las próximas cápsulas matemáticas cada vez con algún tema un poquito diferente e interesante de matemáticas que les pueda servir. No me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Vámonos.